Tengan todos una muy buena tarde. Vamos a continuar con nuestro tema que quedó pendiente el día martes. Se recuerdan de que estamos hablando de los procesos especiales que están regulados en el libro cuarto del Código Procesal Civil y Mercantil. El día de hoy voy a dividir esta clase en dos partes. La primera parte es para abordar los temas que nos quedan pendientes en relación a los procesos especiales. Creo que vamos a utilizar unos 30, 40 minutos para abordar estos temas que están pendientes. Y la segunda parte la voy a dar para que ustedes me puedan hacer algunas preguntas, dudas o inquietudes que tengan en relación al examen del próximo jueves. Solo les reitero que nuestro examen parcial, segundo parcial, es el próximo jueves. Lo vamos a desarrollar a las 3 de la tarde. Esa segunda parte es para que ustedes me pregunten cualquier cosa y de hecho voy a trasladar alguna información que pueda ser importante también. Pero bien, el día martes estuve abordando los procesos especiales y dije que estos procesos especiales se caracterizan porque son procesos no contenciosos. La diferencia entre un proceso contencioso y no contencioso es la existencia de una disputa entre partes. Por ello es que los procesos no contenciosos o procesos especiales no vamos a encontrar partes, sino simplemente solicitantes. Y abordé algunos temas que se regulan en la vía del proceso no contencioso o voluntario. Yo les decía que ese libro cuarto de procesos especiales regulan dos clases de procesos. Por un lado, la jurisdicción voluntaria y por el otro lado, la sucesión hereditaria. Hoy vamos a hablar de lo que queda pendiente de la jurisdicción voluntaria y de la sucesión hereditaria. Quiero hacer mucho énfasis en los temas. Estos procesos no son contenciosos, por ende no requieren mucha formalidad y por ende no me preocupa muchísimo de que ustedes en un momento determinado, ya en su ejercicio de profesión, pues estén llevando un proceso de estos, porque si ustedes se confunden, pues igual no hay contendiente, no hay personas que pueden impugnar sus actos procesales. Y por eso es que también explicaba el martes que acá el juez pues puede variar los procedimientos y las formas que no son muy estrictas como en un juicio contencioso. De tal manera que si yo presento una solicitud y me la rechazan, vuelvo a presentar otra. Y después de presentar 10 o 20, al final le darán trámite. Bueno, pues bueno, no espero que no pase eso con ustedes, pero no tengo una preocupación porque, insisto, no hay un litigio y no hay partes contrarias que fiscalicen el trabajo que ustedes desarrollen y donde ustedes pudieran cometer errores. También dije que estos procesos en su mayoría se tramitan en jurisdicción notarial, en despacho notarial. Al terminar la explicación del día de hoy, yo les voy a poner en la pantalla la ley de jurisdicción ordinaria o jurisdicción voluntaria. Perdón, voy a hacer un pequeño paréntesis, me van a disculpar. Estoy viendo que mi computadora está próximo a quedarse sin carga. Solo déjenme conectarla a la electricidad y continuar. Ustedes denme, por favor, un minuto. Ya estamos, disculpen. Entonces yo les mencionaba y les decía que estos procesos se pueden tramitar tanto en sede notarial como en el juzgado y que al final de la explicación yo les voy a poner en la pantalla algunas partes conducentes de esta ley de jurisdicción voluntaria para que tengan ustedes un conocimiento más o menos del tema. Igualmente les decía a ustedes que esta tramitación es más notarial y por consiguiente seguramente será explicada por su profesor de Derecho Notarial 3 o 4, y yo no le voy a poner mucho énfasis, pero me interesa mucho ustedes que conozcan la figura, porque va a llegar a su oficina algunos aspectos de esta naturaleza ustedes no sabían qué hacer. Por ejemplo, hemos hablado de la incapacidad. Ustedes ya saben que una persona incapaz no puede comparecer a un tribunal porque no tiene capacidad procesal para hacerlo. Y si es incapaz, pues entonces pues habrá que nombrar su tutor o protutor o los padres en ejercicio de la patria potestad, previa declaratoria de incapacidad o de previa declaratoria de interdicción. Estos aspectos eso uno los maneja y imagínense ustedes presentando a un menor o a una persona mayor declarada en estado de incapacidad en un tribunal, pues sería desastroso porque el tribunal no le daría trámite a la demanda. Ustedes ya saben cómo hacer el tema esa de la incapacidad. No digamos el tema de la ausencia. Muchas veces yo he recibido preguntas de los compañeros de clase y me dicen, licenciado, ¿y qué hay que hacer si la persona se fue a los Estados Unidos? Pues si no está en Guatemala, está ausente. Y para demandarle, pues
El sentido común nos dice que podríamos irle a notificar a los Estados Unidos, pero para eso se requiere un procedimiento muy complicado, muy complejo, muy tardado, que se hace a través no solo de la Corte Suprema de Justicia, sino de los ministerios de Relaciones Exteriores de acá y de Relaciones Exteriores del país en donde se encuentre. Esto se hace a través de un suplicatorio, pero había que pedirle al juez que se lo dé un suplicatorio, el juez trasladarlo a la corte, la corte trasladarlo a las exteriores a las exteriores para que ellas se encarguen de irle a notificar y de verdad se convierte en un proceso muy exhaustivo. Sin embargo, existe la figura de la ausencia. Yo radico un proceso, de proceso voluntario de ausencia, nombro un defensor judicial y al defensor judicial yo ya lo puedo demandar fácilmente. Entonces, ese es el camino. Yo recuerdo, y tengo un caso que tiene 7 años de estarse promoviendo, solo se los cuento muy rápidamente. El, podíamos entretener, porque al final de 7 años creo que el abogado de la otra parte entendió que tenía que hacer. Durante 7 años yo represento a una persona que vive en los Estados Unidos, están demandados tres, y los tres viven en los Estados Unidos, pero a esta persona que vive en los Estados Unidos yo la represento porque me otorgó un mandato y le he podido defender a través del mandato. Yo soy su mandatario acá, ella vive en los Estados Unidos y yo he promovido la defensa de él en un juicio, es un juicio ordinario. Y la otra parte insiste en notificarle a las otras dos personas en su casa. Cada vez que llega la notificación, se devuelve al tribunal y se les indica que están fuera del país. Y se puede acreditar fácilmente que están fuera del país. La otra parte pasó 6 años tratando lo mismo, intentando lo mismo, y sucede que regresaba lo mismo. Si están fuera del país, no se le puede notificar aquí. Hay que notificarles allá. Al final entendió, y al final radicó la ausencia, y al final nombraron defensores judiciales, y ahora ya los tres, una con un mandatario que soy yo y los otros dos con un defensor judicial, ya están emplazados dentro del proceso. Pero para eso pasó 7 años. Y con el perdón del colega, seguramente no entendía qué hacer, no sabía qué hacer, pero ustedes ya lo saben. Ustedes ya saben que no hay una persona a quien demandar, iniciamos la ausencia y nombramos un defensor judicial. Y que la ausencia también es una primera etapa para la declaratoria de una muerte presunta, en el caso en el cual al que se nombra después de un defensor judicial es un guardador, quien también representa al presunto muerto, o al que va a declararse la muerte presunta, y administra sus bienes. También expliqué qué clase de tutores hay y cómo hay que ver el discernimiento de cargo ante un juez, porque eso de que hay un incapaz y hay que designar al tutor, pues habría que hacer todo ese trámite en un tribunal. Hablé de la disposición de bienes de menores, ausentes e incapaces. ¿Y qué fue lo que mencioné? Pues simplemente mencioné de que los menores, los ausentes, los incapaces, pues no están, son incapaces, son menores, no pueden ellos mismos ejercer derechos y sus representantes tampoco pueden ceder, enajenar, grabar o hipotecar los bienes de ellos. Pero sí se puede si existe una previa autorización del juez. Y eso es el trámite de la disposición de bienes de menores ausentes o incapaces. Hay que acreditar la necesidad y la utilidad y después de acreditárselo al juez, el juez autoriza y ya con esa autorización se puede otorgar las correspondientes escrituras de que graben el bien o que cedan el bien o que vendan el bien. Y nos quedamos hablando un poco de la separación o el divorcio. Y la separación y el divorcio son dos instituciones distintas. La separación es una enfermedad en la cual el divorcio se puede rehabilitar. Ahora el divorcio pues es la muerte del matrimonio. Ambas se pueden tramitar de dos maneras. Cuando hay contienda, es decir, cuando una parte no está de acuerdo y la otra sí, hay una causal de divorcio, hay que tramitarlo en un juicio de conocimiento. Antes era un ordinario, ahora es un juicio oral, pero hay que tramitarlo en un proceso de conocimiento, con dos partes, un actor y un demandado. Pero cuando las partes están de acuerdo en el divorcio, están de acuerdo en la forma en quién va a quedarse bajo el cuidado de sus hijos menores de edad incapacitados, están de acuerdo en la pensión alimenticia que se va a proporcionar tanto a los menores incapacitados o al cónyuge inculpable y la forma en que van a distribuir sus bienes del patrimonio conyugal, entonces el divorcio se puede llevar por la vía voluntaria. Les expliqué que hay que hacer una solicitud, que presentar un convenio de bases de divorcio, hay que acreditar el matrimonio, el nacimiento de los hijos, hay que ir acompañado a la audiencia que se señala 8 días después para cada parte con su abogado y si no hay conciliación, pues el juez aprueba el convenio y dicta la sentencia y declara disuelto el vínculo conyugal y finaliza el proceso.
Esos fueron los temas que abordamos el día martes. Hoy vamos a concluir con los temas de jurisdicción voluntaria y con el tema de la acción hereditaria, y vamos a hablar de algunas disposiciones también en forma voluntaria que se tramitan y son relativas al estado civil de las personas. En primer lugar, aparece una institución, una figura muy interesante. Dice la ley que hay un reconocimiento de preñez y parto. En la mente de ustedes seguramente está ya corriendo de que aquí esto se refiere a reconocer el embarazo de una mujer. Pues sí, a eso se refiere, la preñez. Es importante que un juez pueda seguir el embarazo de una mujer y el nacimiento de ese hijo. Pero ¿con qué razón? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de determinar la filiación. Mire, pues, cuando yo hablé de la filiación en su oportunidad, yo les decía que había 4 clases de filiación. La filiación civil o por adopción, pues es la que se ha anteadoptado ahí, pues el niño ya cuando uno lo adopta ya nació, eso es una cosa muy distinta. Pero hay una filiación que reconoce una presunción legal, que es la filiación matrimonial y la filiación cuasi matrimonial. El hijo nacido entre el matrimonio o el hijo nacido entre una unión de hecho declarada es hijo del padre, siempre y cuando nazca dentro de 300 días del matrimonio o 180 días después de haberse suelto. Pero antes de eso, ¿cómo determinarla? Ahora, ¿qué pasa si el padre desaparece, se ausenta, cuando la mujer está en estado de embarazo, muere estando en estado de embarazo, o simple y sencillamente se separa? Entonces, la madre puede pedir un reconocimiento de preñez, determinar que su esposo acaba de desaparecer, que su esposo está ausente, que su esposo está separado, que su esposo ha muerto, y para que el juez le dé seguimiento al nacimiento de ese niño. Para cuando nazca, pues establezca la afiliación entre este niño y su padre, muerto, ausente o separado. Es para terminar la afiliación. Y claro, procede nada más en personas que están unidas de hecho o casadas, no en relaciones extramatrimoniales. Es decir, el novio y la novia que se juntan, no se juntan, sino tienen un embarazo, eso no procedería de esa manera, porque, insisto, esto es para determinar la afiliación, y la afiliación que tiene una presunción, la afiliación que nace de la unión de hecho o la afiliación que nace del matrimonio, no de la afiliación extramatrimonial. Entonces, esto lo podemos iniciar ante un juez, el juez le da seguimiento durante todo el embarazo hasta el parto y determinar al final que ese niño que nació es, reitero, del padre muerto, del padre ausente o del padre separado. Esto también te la vía voluntaria. Luego tenemos otra figura también en vía voluntaria, que es el cambio del nombre. Ustedes ya son casi abogados, ¿verdad? A ustedes les falta un año para ser abogados. Yo aquí hablo como que ustedes ya conocen todo. He dicho que sé que hay alguna falencia, pero bueno, yo no voy a generalizar. Seguramente habrá muchos de ustedes que están muy familiarizados con lo que estoy aquí explicando. El nombre es otro atributo de la personalidad. Como el domicilio es un atributo de la personalidad y cuando no está en el domicilio está ausente, como la capacidad es otro atributo de la personalidad y cuando no se tiene capacidad de ejercicio, porque hay una declaratoria de incapacidad, se regula. El nombre también es un atributo de la personalidad. Todos, por el hecho de ser personas, tenemos un nombre. Y ese nombre, ustedes bien lo saben, está formado por un nombre propio, caso mío, Mario Estuardo, y por los apellidos de mis padres casados, Gordillo, mi padre, Galindo, mi madre. Así lo saben ustedes, no tengo que explicarlo, eso ustedes lo saben y lo sabría cualquier, creo que cualquier niño. Pero el nombre lo comprende todo eso, nombres propios y apellidos. Eh, la ley dice, en el caso de los hijos que no están en pares casados, que no lo hayan reconocido. Y también la ley antes decía, ustedes ya no vieron eso, pero antes decía que cuando eran hijos solo de la madre, pues era de un único apellido. Eso trajo ciertos problemas de discriminación porque la gente tiene que poner soy Mario Estuardo Gordillo, único apellido, entonces ya lo tildaban, ya lo señalaban como hijo solo de mamá y no reconocido por el papá. La ley cambió hace unos 20 años, entonces hoy permiten que la persona soltera, la madre soltera, le ponga sus 2 apellidos al hijo. Entonces el hijo sí tiene 2 apellidos y eso ha quitado un poquito sus problemas. Pero bien, pues mi nombre, Mario Estuardo Gordillo Galindo, es mi nombre. Así está en mi partida de nacimiento. Pero a mí quisiera cambiarlo. Yo deseo cambiar mi nombre
eso no implica que cambie todo mi nombre. Puedo cambiar una parte de mi nombre. Yo daba el ejemplo que no me gusta el Mario y solo quiero llamarme Jan o Jin, no sé. Y entonces voy a llamarme Jin Estuardo Gordillo Galindo. Y me voy a cambiar el Mario por un Jin. O me voy a cambiar el Estuardo. Me gusta el Mario, no me gusta el Estuardo y voy a ponerme Eduardo. En lugar de Mario Estuardo voy a ser Mario Eduardo. O me voy a quitar el apellido Gordillo, porque sucede que pues, no me gusta. O como he tenido varios casos de hijos cuyo padre les dio su apellido, los reconocieron, pero nunca fueron sus padres. Y entonces quieren cambiarse su apellido. No quieren llevar el apellido de su papá, sino quieren llevar el apellido de quien realmente los crió. Que no va a crear ningún vínculo de filiación, por supuesto, pero quiere llevar ese apellido. Entonces se cambian el Gordillo y ponen González. O se cambian el Galindo y se ponen Carrillo. Bueno, o se cambian todo. O sea, yo puedo cambiar uno de mis nombres propios, puedo cambiar uno de mis apellidos o puedo cambiarme completamente el nombre. Esa es una facultad que tenemos nosotros y se hace en la vía voluntaria. El código, la ley habla que se hace el juez, ustedes verán que en algún momento también se hace un notario, ahí indicamos cuáles son las razones por las que queremos cambiarnos de nombre, qué nombre queremos adoptar, y esa solicitud, pues hay que publicarla en el diario oficial porque podría existir alguien a quien le perjudique ese cambio de nombre y por consiguiente se pueda oponer a ese cambio de nombre. Esas publicaciones se hacen en el diario oficial durante un mes, 30 días para ser exacto, y se hace durante tres oportunidades. Luego de que el juez recibe la información, además de eso que transcurren 10 días después de la última publicación y no hay ninguna oposición, entonces el juez ordena que se pueda uno cambiar el nombre. Entonces, quiero que evalúen bien, ¿es factible cambiarse el nombre solicitando hacer un juez, haciendo una publicación? Si hay oposición, pues ya no podríamos cambiar el nombre porque debería que irlo a dilucidar a un juicio ordinario, pero porque puede existir gente que no esté de acuerdo. Y importante debe resaltar que el cambio de nombre no hace ningún vínculo de filiación. Por ejemplo, si yo el Gordillo me lo cambio por Castillo, no significa que ahora ya sea de los parientes de los dueños de la cervecería. Si en lugar de Galindo me pusiera el apellido Granay, no significa que sea pariente ahora de los dueños de Granay Townsend, sino simplemente es porque ese es el nombre que he querido escoger. Pero puedo hacer el cambio de nombre. Distinto es la identificación de persona. La identificación de persona significa, y eso pasa, voy a ponerme también yo de ejemplo, cuando alguien utiliza un nombre distinto o incompleto al que aparece en su partida. Yo les decía hace unos minutos que mi partida, mi nombre es Mario Estuardo Gordillo Galindo, pero legalmente, y eso lo van a encontrar ustedes en un libro que yo escribí, lo van a encontrar en algunos apuntes que yo he hecho, de repente en algunos idiomas que yo tengo, no me dicen Mario Estuardo Gordillo Galindo, me dicen Mario Gordillo y yo me identifico como Mario Gordillo. Entonces, cuando yo utilizo un nombre distinto de mi partida, podría haber sido Pedro García, pero yo utilizo Mario Gordillo, o utilizo, no completo mi nombre, entonces yo puedo hacer una identificación de persona. Este trámite es un trámite muy sencillo. Este trámite se hace en escritura pública ante un notario. Y lo que hace uno es declarar al notario bajo juramento que utiliza uno, dos, tres, cuatro nombres. Yo podría ponerme ir ante un notario y declarar bajo juramento que yo utilizo mi nombre. Mario Estuardo Gordillo Galindo, también utilizo Mario Gordillo, también utilizo Mario Estuardo Gordillo, también utilizo Mario E. Gordillo G y también utilizo el Mario E. Gordillo. Imagínense, todos esos nombres aparentemente son los mismos, pero son distintos, identifican a la misma persona. ¿Pero para qué lo hago? Para que en mi partida de nacimiento aparezcan todos esos nombres y al momento que yo haga un reclamo, un derecho o yo fallezca y mis herederos sepan que cualquier documento en que aparezca solo Mario Gordillo, Mario E. Gordillo o Mario Estuardo Gordillo, nada más significa que es la misma persona. Entonces, este es un mecanismo distinto a un cambio de nombre, porque yo sigo manteniendo mi nombre, pero hago constar que utilizo otros además de ese, y se llama identificación de persona. Muchas personas hacen esto. Yo estoy seguro que ustedes que me están escuchando normalmente no utilizan todo su nombre. Y en algunos actos o contratos podrían utilizar su nombre cortado, parte del nombre o inclusive de repente un otro nombre. Yo tengo también el caso de un muchacho que participó en una elección y se conoce con su apodo.
Todo el mundo lo conoce con el apodo, menos con el nombre. Y entonces él para la elección fue al registro, inscribió su nombre, dijo que su nombre, además de ese apodo, pues lo identificaban a él para efectos de inscripción en una elección y no hubiera ningún problema sobre eso. Entonces inscribió como también un nombre de él, su apodo, ¿verdad? Lo cual es fácilmente verdadero. Pero ¿qué sucede cuando yo, Mario Gordillo, quiero demandar a Juan Carlos García González? Pero sucede que él hizo un documento solo como Juan Carlos García. Yo sé que es Juan Carlos García González, pero el documento solo dice Juan Carlos García. Si yo presento la demanda demandando a Juan Carlos García González y el documento dice solo Juan Carlos García, el juez me va a decir, esto no son la misma persona. Pero esta persona tiene ha utilizado varios nombres. Para mí me interesa identificar a ese tercero, que puede ser que no quiera cambiar de identificarse o simplemente ya murió, también puede haber fallecido. Entonces yo puedo hacer una identificación de tercero. La identificación de persona es cuando yo hago mi propia identificación. Y la identificación de tercero es cuando identifico a un tercero que utilizó varios nombres. Entonces, esto hay que publicarlo en el diario oficial para que cualquiera que pueda tener oposición o estuviera en contra de eso. Si hay oposición, pues tenemos que irnos a un juicio ordinario. Si se da dentro de los 10 días siguientes. Y ahí hay que suspender las diligencias voluntarias. Entonces, si no hay oposición, el juez va a ordenar y poner en la partida de nacimiento de la persona que esté viva o que esté muerta, que tal nombre y tal nombre lo identifican. Y ya con eso yo podré plantear cualquier acción en uno u otro de los nombres. Entonces se llama identificación de tercero. Uno es cambio de nombre, cambio mi nombre por otro. Otra es identificación de tercero, hago constar que utilizo varios nombres, perdón, identificación de persona, y la otra es identificación de tercero, promuevo para que se haga constar que un tercero utiliza varios nombres. Las partidas de nacimiento es otra de las figuras que aparecen en la jurisdicción voluntaria. Recuérdense que el estado civil de las personas se establece con la certificación de las partidas y hay partidas de nacimiento, hay partidas de matrimonio, hay partidas de defunción. Bueno, hay una serie de partidas que maneja el RENAP para establecer el estado civil de las personas. Reitero, distintas clases de partidas para establecer defunción, matrimonio, unión de hecho, adopción, etcétera, etcétera. Muchas veces puede ser que no existan las partidas. Hay personas, aunque ustedes no lo crean, ahora tal vez se ha reducido más, pero hay personas que nunca inscribieron su nacimiento en el registro. Entonces, legalmente no existen. Legalmente no existen. Entonces, hay que hacer a veces una inscripción extemporánea. 10, 15, 20, 30 años después de haber nacido, hay que inscribir que nació en tal fecha. O hay personas cuyas partidas tienen errores. Yo acabo de llevar un proceso de identificación, de rectificación de partida, porque aparecía que el padre de mi cliente había nacido en la partida en México, perdón, en Misco, cuando realmente había nacido en México. O sea, es muy distinto México a Misco. Y entonces había que rectificar la partida y hacer constar que no era Misco, sino era México. Y eso, para eso se hace el trámite por la vía voluntaria. Igual quiero comentarles, esto es importante para ustedes que van a ser futuros profesionales. En el RENAP tienen algunas disposiciones que permiten corregir algunos errores en las partidas sin necesidad de ir ante un juez o ante un notario. Hay un departamento de rectificaciones en el RENAP, que donde hace poco acabo de utilizarlo yo, porque sucede que estaba haciendo una rectificación de una partida de mi pariente, y entonces no parecía exactamente el nombre, era la partida de fusión de mi señora madre. No, perdón, de partida de nacimiento mía, donde no aparecía el apellido, el segundo apellido de mi señora madre. Y entonces me fui al RENAP, y en el RENAP fui al departamento de rectificaciones, me pidieron una partida de matrimonio entre mi papá y mi mamá, llevé la partida de matrimonio donde aparecía el nombre completo de mi mamá y el nombre completo de mi papá, y esa relación que en mi partida aparece el nombre completo de mi papá, pero no completo de mi mamá, lo corrigieron allá sin necesidad de mayor asunto. Solo una solicitud, presentar la documentación, 15 días, ya estaba corregida la partida. Se los comento pues porque esas cosas, cuando el Código Procesal Civil entró en vigencia, no existían. No era factible que un registrador pudiera hacer un cambio y modificar una partida solo así. Era necesario todo eso, pero hay algunos aspectos que ya el RENAP puede hacer. Así que antes de ir a hacer un trámite ustedes ante un notario o hacerlo ustedes cuando sean profesionales, pues acudan a RENAP y vean si pueden solucionarlo por la vía
administrativa. En todo caso, siempre que llevamos un asiento extemporáneo, una partida de nacimiento, tenemos que darle audiencia a la PGN y con la opinión favorable de la PGN es que el juez puede resolver que se inscriba la partida extemporánea o que se haga la rectificación que corresponda. Otra figura que aparece también como jurisdicción voluntaria es el patrimonio familiar. ¿En qué consiste el patrimonio familiar? Pues, como les digo, yo sé que estoy hablando con cuasi abogados, y por consiguiente no hay muchas cosas que tenga que repetir yo porque creo que ya la manejan, pero el patrimonio familiar es una institución por la cual un bien se constituye en esa calidad de patrimonio para garantía del bienestar de una familia. Mario Gordillo tiene a sus hijos y a su esposa y tiene una casita y pide constituirle patrimonio familiar para que ese bien sea una garantía para el bienestar de sus hijos. Patrimonio familiar tiene un tiempo de duración, 25 años es más o menos lo normal. Entonces yo la constituyo, pero ustedes dirán, bueno, pero ¿y eso qué ventajas tiene? Bueno, ese bien que se constituye en patrimonio familiar, nadie lo puede enajenar, nadie lo puede grabar, nadie lo puede ceder y no se puede embargar. Por consiguiente, si por ejemplo ustedes embargan una casa en patrimonio familiar, el registro no va a inscribir el embargo porque tiene patrimonio familiar. Es una garantía para la familia. No se puede embargar. Pero tampoco crean que uno podría constituir patrimonio familiar en todo su patrimonio, porque entonces uno evade sus responsabilidades. Yo tengo un montón de deudas. Si tengo 5 casas, las constituyo en patrimonio familiar. No, la ley solo permite hasta un máximo de 100,000 quetzales. Por consiguiente, cualquier cosa que pase ahí los bienes ya no valen 100,000, pues, pero en esa época sí. Hoy por hoy, pues tomamos en cuenta el valor de matrícula y muchos bienes valen menos de 100,000 en la matrícula y ese bien se podría constituir en patrimonio familiar. Entonces, aquí tenemos que hacer el trámite también ante un juez pidiendo la constitución de ese bien como patrimonio familiar. Tenemos, pues, por supuesto, que documentar la propiedad, indicar la razón, y también hay que hacer publicaciones en el diario oficial. Esto es para los efectos de los acreedores. O sea, algún acreedor que se vea afectado puede oponerse a que se constituya patrimonio familiar porque ese bien lo iba a embargar o lo ha embargado. Entonces, para eso sirve esas publicaciones. Y si no hay oposición, o sea, hay publicaciones sin que se exista esa oposición, entonces el juez va a declarar que sí procede la constitución de patrimonio familiar y va a ordenar que se pueda otorgar la escritura correspondiente, escritura pública correspondiente, donde se establece el patrimonio familiar y aparece en el registro de la propiedad el bien constituido en patrimonio familiar. Por último, hay las subastas voluntarias. Esta figura es una figura vigente, pero no positiva. Ustedes ya están familiarizados con la subasta. La subasta es una figura del juicio ejecutivo. En la vía de premio, juicio ejecutivo que se da cuando el deudor no paga, se le embargan bienes y entonces se subastan o se rematan. En el juicio ejecutivo habla de remate, pero es una subasta. El subasta y el remate es lo mismo. Simplemente lo que se busca es un buen postor. Entonces, en vía voluntaria, alguien quiere vender su bien y lo puede pedir subastarlo. Y se cumplen los mismos requisitos de la vía premio. Hay que hacer publicaciones, hay que hacer edictos, llegan las personas, hacen sus posturas, se le adjudica el mejor postor, pero esto ya normalmente yo nunca, en 38 años de ejercicio, nunca he visto que alguien utilice esta figura para ir a subastar sus bienes. Es más fácil ponerle un corredor de bienes y que él ofrezca y ustedes aceptan a la mejor postura. Es más práctico, más barato y no es tanto. Pero la ley regula eso dentro de los procesos de jurisdicción voluntaria y por ende se puede hacer. Pueden hacer las publicaciones, pueden hacer las subastas voluntarias para efecto de subastar bienes de su propiedad. Aquí, aunque no está puesto en la filmina, pues se utilizan los mismos, se aplican por analogía a aquellos aspectos que están en la ejecución en relación al remate. Entonces, cuando llegan postores, se vuelve a hacer otra vez la subasta, si esa es la intención del propietario del bien de subastarlos. Ok. La segunda parte de los procesos especiales del libro cuarto habla del proceso sucesorio. Miren, para eso voy a introducirlos un poco en el tema. La sucesión hereditaria es una figura que está regulada en el libro tercero del Código Civil. Ustedes lo tuvieron que haber visto en el Derecho Civil 2. Cuando hablaban de derechos reales, también se habló de la sucesión hereditaria. ¿Qué es la sucesión hereditaria? Es el mecanismo, la forma en que se transmiten los bienes de un causante, de una persona fallecida,
a sus herederos. Toda persona, todo titular, todos nosotros somos titulares de un patrimonio y cuando fallecemos el patrimonio queda en el aire y tienen derecho a sucedernos en ese patrimonio los herederos que nosotros dispongamos en un testamento, sucesión testamentaria, o aquellos que si no dejamos testamento, pues son herederos legales conforme a la ley. La ley dice que si no hay un testamento, los herederos legales son, en primer lugar, el cónyuge y los hijos. Su servidor tiene esposa, tiene 3 hijos, ellos serían mis herederos legales. Pero, por ejemplo, si no estuviera mi esposa, serían mis hijos y mis padres. No tengo padres, entonces serían solo mis hijos. Mis padres han fallecido también. Y si fuera solo mi esposa, o sea, en primer lugar, esposa e hijos, incluyendo adoptivos, a falta de uno de ellos, quien esté con los padres. Y si no hubiera esposa, no hubiera hijos, no hubiera padres, entonces los parientes hasta el 4º grado de consanguinidad. Pueden ser mis nietos, mis bisnietos, pueden ser mis hermanos, mis tíos, mis primos, último grado de consanguinidad, mis primos, en la línea colateral. La sucesión es testamentaria. Cuando hay un testamento, ustedes saben que hay testamentos comunes, hay testamentos especiales. Saben ustedes que el testamento es aquella disposición de última voluntad de carácter solemne, donde una persona dispone de todo parte de sus bienes para después de su muerte. Ese es el testamento. Es solemne porque cumple ciertos requisitos que si no se cumplen, es nulo el testamento. Hay que presentar, tiene que haber 2 testigos, tiene que ser en un solo acto, debe indicarse la hora, debe ser en escritura pública. Me refiero al testamento común abierto. Debe del notario hacer constar ciertos actos. Todas esas formalidades tienen que ir en un testamento. Y entonces uno dispone a quién le va a dejar los bienes. El testador tiene plena libertad. Como yo se me ocurra dejárselo a mis hijos, puedo dejárselo solo a uno de los 3, o puedo no dejárselo a ninguno, solo a mi esposa, o puedo no dejárselo ni a mi esposa ni a mis hijos, sino dejárselo a la vecina. Es una decisión mía. Libertad de testar. La única limitación a esa libertad de testar, dice el Código Civil, son el derecho de alimentos. De tal manera que si mi esposa tiene derecho a alimentos, sí tendrá obligación el heredero a quien yo deje darle alimentos a mi esposa. Pero de ahí yo puedo disponer de mis bienes como yo quiera. Cuando no hay testamento o cuando en el testamento no hay heredero nombrado, cuando el heredero ya falleció, el heredero no aceptó la herencia, entonces la sucesión se convierte en sucesión legal y se llama a los herederos legales que yo acabo de explicar. Entonces, ese proceso se puede tramitar ante juez y también se puede tramitar ante notario. Hay 2 formas. Una es la extrajudicial, que es ante notario, pero el requisito aquí es que todos los herederos estén de acuerdo. Con uno que no esté de acuerdo, tendría que trasladarse ante un juez. Entonces, se tramita ante notario en sede notarial y si no, ante juez. Extrajudicial y judicial. Derecho a promover la sucesión, cualquier persona. No puede ser un heredero, claro, el cónyuge supérstite o sobreviviente, los legatarios que son parte del testamento. Imagínense los acreedores. Bueno, el acreedor porque va a erradicar una sucesión hereditaria, pues le interesa que hagan herederos, pero ¿saben por qué los acreedores normalmente radican una sucesión hereditaria? Para ver un representante de la mortuaria. Porque el muerto murió, pero sus derechos y obligaciones persisten. Alguien una vez le pregunté forma de extinción de obligaciones, la muerte. La muerte no extingue obligaciones. Si así fuera, aquellos que tienen un montón de deudas se matan y se terminó todo. No, las deudas persisten. Entonces, ¿qué sucede? Yo una vez hice este ejemplo, no sé si lo hice con ustedes, pero ¿qué sucede si ustedes quieren demandar a un muerto? Yo le decía y le ponía un ejemplo, hay un proceso que se llama proceso declaratoria de unión de hecho post-mortem. ¿Qué es esta declaratoria de hecho post-mortem? 2 personas vivieron juntas 20 años, nunca se casaron, 20 años, eran solteros. Durante los 20 años adquirieron casa. Durante los 20 años el señor trabajó y tiene una pensión del IX. Durante 20 años procrearon 3 hijos y uno nunca lo reconoció y solo está a nombre de la madre. Y entonces se muere el señor y la señora llega con ustedes y dice, licenciado, yo quiero que demande quiero que se declare mi unión de hecho. Yo puedo demostrar que yo viví con mi conviviente, ellos dicen esposo, pues, pero con mi conviviente durante 20 años. Tuvimos 3 hijos, se hizo una casa que está a nombre de él, hay una pensión del ICSA a nombre de él, y yo quiero tener los derechos de la casa, el 50% de mis derechos gananciales, quiero también tener derecho a la pensión, etcétera, etcétera. Y hay que radicar la unión de hecho. Y esa unión de hecho, si él estuviera vivo,
Los dos vivos van ante un notario y declaran su unión de hecho. Pero como no está vivo, entonces hay que iniciar un proceso judicial. Antes era un ordinario, como es un asunto de familia, se convierte ahora en un juicio oral. La pregunta es, ¿y cómo le notificamos al muerto? Entonces, en algún momento, a son de broma y de burla, pero en algún momento mis alumnos me lo creían, yo les decía, se presenta la demanda, se le notifica al muerto en el mausoleo, se toca 3 veces, si no abre, se le pica ahí la cédula de notificación. Y en el caso actual, como es juicio oral, pues el día de la hora, si él no llega a la audiencia de juicio oral, se le declara rebelde. Y luego, si se le pide declaración de parte y no llega, se le declara confeso. Y luego se dicta la sentencia y declara. Pero eso lo dice a son de burla, son de broma, son de ponerlos a pensar un poco. Algunos se me quedaban con aquella duda de que será cierto lo que está diciendo el licenciado. No, no es cierto. Yo no puedo notificar. Si no le puedo notificar a alguien ausente, menos a un muerto. Pero bien, hay una figura. Yo radico la sucesión hereditaria como acreedor y el día de la Junta de Herederos solicito que se nombre un defensor judicial, perdón, un administrador de la mortuaria y se nombra un administrador de la mortuaria que puede ser un heredero o cualquier persona. A esa persona, administrador de la mortuaria, es que la administra la mortuaria, él es el representante de la mortuaria, a él le notificó la demanda. Así como al ausente se le nombra un defensor judicial, al muerto se le nombra un administrador de la mortuaria y son representantes, aquel del ausente y este del causante. Y se le demanda. Entonces ustedes tienen una deuda, tienen que demandar a, vamos a ponerme de ejemplo hoy porque no me voy a morir todavía, si Dios lo quiera, pero van a demandar a Perico Los Palotes y el Perico Los Palotes se les murió, y ustedes tienen un juicio ejecutivo, por dar un ejemplo, pues van a tener que erradicar la sucesión hereditaria, nombrar un administrador de la mortual y requerirle de pago al administrador, embargar bienes del causante y darle, emplazarlo para que se manifieste. Este va a ser el camino. Para eso sirve radicar una sucesión hereditaria por parte de un acreedor, que además, por supuesto, debe estar interesado también en los bienes que se van a embargar de esa sucesión. Cuando se vaya a radicar la radicación es cuando presenta un memorial y el juez dicta la resolución teniéndolo por radicado. Hay que acompañar, por supuesto, el certificado de función y los documentos que justifiquen el parentesco o el testamento. El parentesco para la asociación de intestada, el testamento para la asociación testamentaria, por supuesto, si lo hubiere. Hay que pedir informes a los registros. Les cuento que ustedes, como obligación notarial, cuando ustedes autorizan un testamento, tienen que informar al registro de procesos sucesorios, del registro de Quetzaltenango y del registro de la capital, la existencia de un testamento. Entonces el juez o el notario le pide a los registros informe. Si el registro le dice que hay testamento, pues entonces hay que seguir una sucesión testamentaria, hay que pedir el testamento. Si los registros dicen que no hay testamento, entonces la sucesión es una sucesión intestada. Y ese es el mecanismo. Hay que publicar edictos en ambos, citando a las partes, tanto si hay testamento o no lo hay. Esto es para hacer una junta de herederos. La junta de herederos es más que todo para que en esa junta los herederos manifiesten si aceptan o rechazan la herencia. Para eso sirve. Y siempre la Procuraduría General será parte. Nunca se podrá dictar un auto declarando herederos a alguien o reconocido el testamento si previamente no se le da a la PGN su audiencia. Como les decía hace unos minutos, vamos a encontrar dos clases de sucesión hereditaria, la testamentaria y la intestada. La intestada, también llamada ab intestato, que es ni más ni menos una sucesión cuando no hay testamento, ¿verdad? O habiéndolo, ahorita voy a explicar algo de eso, pues falta la condición del heredero, no se han repartido todos los bienes. La sucesión testamentaria va a tener lugar cuando hay testamento, válido, abierto o cerrado, y que sea, por supuesto, conforme a las formas establecidas por la ley. Aquí bien importante, todos estos temas, como le digo, yo lo estoy hablando, yo creo que ustedes saben que es un testamento abierto, saben que es un testamento cerrado, ambos son testamentos comunes. Y además tenemos los testamentos especiales, hay testamento de marítimo, testamento en el extranjero, testamento del militar, que se reúne, que debe cumplir otros requisitos porque pues en el mar no va a haber un notario, entonces se reúne, se cumple con otros ciertos requisitos. Esos son testamentos especiales. Pero aquí estamos hablando de los comunes, que es el abierto y el cerrado. Una vez se presenta la solicitud y el testamento, ya se tiene por radicado por parte del juez y es cuando se convoca a la junta de herederos que mencioné hace unos minutos.
El testamento podría ser impugnado o la calidad del heredero también puede ser impugnada. Si pasa alguna de esas cuestiones, pues entonces hay que irse a un juicio ordinario. ¿Por qué puede ser impugnado un testamento? Puede ser impugnado primero por de nulidad, porque no cumple algún requisito. Al notario se le olvidó ponerle a los testigos y el testamento es nulo. El notario no lo hizo en un solo acto, el notario no indicó el día y la hora, no cumplió los requisitos de la formalidad del testamento, nulo. O puede ser también declarado falso. Por ejemplo, cuando lo ha firmado el testador, porque eso sucede muchas veces. Aparecen testamentos que nunca fueron firmados por el testador, pero aparecen como arte de magia. También se puede impugnar la capacidad de los herederos. Recuérdense que los herederos pueden no heredar por causas ya se me venía la palabra, ahorita la tenía aquí, pero se me fue, pero entonces de indignidad, así dice la ley. Y hay causas de indignidad, como por ejemplo haber abandonado al causante, como haber tratado de matarlo, de asesinarlo, haber cometido un delito en contra de él. Esas causas de indignidad aparecen en el código. Entonces yo puedo alegar que el testamento es nulo o es falso, o también puedo alegar que el heredero no puede heredar por indignidad, o que el heredero también sus documentos son falsos. Existe esa posibilidad y en esos casos habría que discutirlo en un juicio ordinario. Pero bien, si no sucede nada de esto, entonces el juez al final, después de todo, va a reconocer el testamento como válido y va a declarar herederos a los que aparezcan en el testamento. Como les decía hace unos minutos, en juicio ordinario se va a sustanciar la validez del testamento o la calidad o la capacidad de un heredero o un legatario. Ahora, la sucesión intestada, en palabras generales, cuando no hay testamento, pero sucede también en otros casos, la vamos a tener en primer lugar cuando no hay testamento. Pero puede ser que haya testamento, pero falta la condición puesta a la institución del heredero o el instituido muere antes que el testador o es incapaz de heredar o repudiar la herencia. Quiere decir que si hay un testador, hay un heredero, pero no se puede cumplir la condición que se le puso para ser heredero. Uno. O puede ser que ese heredero murió antes que el testador, entonces ya no hay heredero. O puede ser que a la hora de heredar es incapaz y por ende ya no hay heredero. O simplemente no quiso la herencia y la rechazó, entonces no hay heredero. Entonces, aunque haya un testamento, pero si no está el heredero, por cualquiera de estas circunstancias, entonces la sucesión tiene que convertirse en intestada. Otro caso es que pueda haber un heredero instituido, pero no se ha dispuesto de todos los bienes. O sea, el testador dispuso de 3 casas y eran 5. Entonces las 3 casas van a ser sucesión testamentaria, pero las otras 2, de las que no dispuso él, van a tener que hacerse por la vía de sucesión intestada. Y eso es tanto en el numeral tercero como en el cuarto, donde el testador no dispone de todos los bienes. Entonces, si no hay testamento, es intestada. Si hay testamento, pero no hay heredero, es intestada. Si hay testamento, hay heredero, pero no se dispuso de todos los bienes, también va a ser esa parte intestada. Acá vamos a promover la sucesión intestada. Aquí hay que acreditar la calidad de heredero con certificaciones para establecer el parentesco. Recuérdense que el grado más próximo deja fuera al grado más lejano. Por ejemplo, si mis herederos quieren ser mis hijos, pero también mis hijos están antes que mis hermanos. Si es entre mis hermanos y mis hermanos están antes que mis tíos. Mis hermanos son segundo grado de consanguinidad en línea colateral, mis tíos son tercer grado de consanguinidad en línea colateral. Si fueran mis tíos con mis primos, pues mis tíos son tercero, mis primos son cuarto, mis tíos pueden ser, mis primos salen del ring. O sea, el grado más próximo excluye al grado más lejano. Hay que indicar quiénes son los parientes, hay que acompañar las certificaciones como yo les mencionaba. El juez va a radicar el proceso, como hemos explicado, y va a citar a los interesados a la Junta de Herederos, que he mencionado que sirve, la Junta de Herederos sirve para declarar, para aceptar o rechazar la herencia. En esta junta de herederos durante la celebración es que tienen que decir si aceptan o si rechazan la herencia. Normalmente hay una aceptación, ¿verdad? Pero puede haber alguien que no esté de acuerdo con la herencia. Acá también se establece que la impugnación de cualquier documento, pues hay que hacerlo en vía ordinaria, eso ya lo saben ustedes.
Y dependiendo de los atestados, como les digo, en el sentido que el pariente más cercano excluye al más lejano, el juez va a hacer una declaración de herederos, pero la hace sin perjuicio de tercero de igual o mejor derecho. ¿Qué significa esto? Que si el juez declara herederos a unos sobrinos, porque no aparecía ningún otro pariente, pero después en el interim de 10 años o menos aparece un tío, tiene más mejor derecho, automáticamente se modifica el auto, se declara al tío y se excluye a los sobrinos. Entonces, la declaratoria de herederos en un intestado se hace sin perjuicio de tercero, de otro, que tenga el mismo derecho o mejor. Puede ser que se haya declarado a dos hermanos herederos y aparezca otro, entonces se le incluye a este otro que tiene igual derecho. Entonces, eso queda siempre abierto para ahora oportunidad. Bien, esto es más o menos el trámite. La idea, como les digo, es que ustedes tengan un conocimiento de estas figuras, porque tarde o temprano les va a tocar a ustedes tener que abordarlas y para mí era importante que ustedes estén familiarizados con ella. Yo les decía hace unos segundos, voy a quitar esta presentación y voy a agregar otra que creo que tengo por acá. Vamos a ver, déjenme ver. Déjenme ver, creo que es esta. Vamos a ver. Ahí está. Perdonen que esté haciendo, estoy publicando la ley de jurisdicción voluntaria que fue publicada en el Diario Oficial, que fue la única que encontré en internet. Pues ustedes la pueden comprar en cualquier lado. Esta ley ya está modificada. Esta ley viene el año de 1977. 13 años después del Código Procesal crearon esta ley. Y como yo les decía, la idea era trasladar estos aspectos que vimos hoy, no todos, algunos, a la jurisdicción de un notario o a sede de un notario. Entonces, aquí empieza ese artículo. Uno dice que para cualquier asunto de los contemplados en esta ley, que pueda ser tramitado ante un notario, se requiere el consentimiento unánime de todos los interesados. O sea, todos deben estar de acuerdo en que sea ante un notario. Si él no está de acuerdo, tendrá que irse a un tribunal. Dos, las actuaciones. Todas las actuaciones se harán constar en acta notarial. El notario hace constar acta notarial cuando llegan a requerirle un sucesor intestado, cuando llegan a requerirle un cambio de nombre, cuando llegan a requerir unas diligencias de necesidad de utilidad para disponer bienes de menores. Entonces, se hace de esa manera. Dice que las resoluciones, salvo las resoluciones que serán de redacción discrecional, pero toda resolución debe tener la dirección de la oficina del notario, la fecha, el lugar, la disposición que se dicte y la firma del notario. Eso es importantísimo. El artículo cuarto dice audiencia del Ministerio Público. En esa época el Ministerio Público y la Procuraduría eran lo mismo. O sea, se llamaba Procuraduría General de la Nación y Ministerio Público, así se llamaba la institución. Cambia eso en los años 90. Ahora hay un Ministerio Público independiente a la Procuraduría General de la Nación, pero la Procuraduría sigue conociendo esto. Entonces hay una ley posterior que dice que todos aquellos asuntos donde la Procuraduría tenga intervención y se lea Ministerio Público, debe leerse Procuraduría General de la Nación. Aquí hay que leer Procuraduría General de la Nación. Y aquí aparecen cuáles son los asuntos que se pueden tramitar en vía notarial. Si nosotros hacemos una comparación entre esta ley y el Código Procesal Civil, vamos a encontrar, por ejemplo, aquí empieza la ausencia, pero no aparece la incapacidad. O sea, yo no puedo declarar, hacer una declaratoria de incapacidad o de interdicción por la vía notarial. Esas tienen que ser eminentemente judicial. Pero la ausencia, que sí la puedo tramitar ante juez, también la puedo tramitar ante notario según esta ley. Igualmente, la disposición y gravamen de bienes de menores incapaces ausentes aparece acá y aparece en el Código Procesal Civil y Mercantil. Lo puedo tramitar ante un juez, lo puedo tramitar ante un notario. Luego me aparece el reconocimiento de preñez y parto, que también explicamos el día de hoy. No aparece el divorcio ni la separación. El divorcio y la separación no pueden ser vía voluntaria. El divorcio pues no puede ser vía notarial, tiene que ser eminentemente vía judicial. Ahora en la capital hay jueces especializados en divorcios y ellos tramitan todos los divorcios en forma de mutuo consentimiento. El reconocimiento de preñez y parte puede ser notarial, puede ser judicial. Aquí el 18 nos habla del cambio de nombre. Entonces el cambio de nombre lo podemos hacer en forma judicial o en forma notarial. También nos lo permite hacerlo de las dos maneras. Luego tenemos, continuando,
las rectificaciones y asientos de las partidas, que acabo de explicarlo hace unos minutos. Asentar una partida extemporánea o rectificar una partida se puede hacer por la vía del notario o la vía del juez. También tenemos la facultad. La constitución del patrimonio familiar, que acabo también de explicar, tiene estas dos opciones para poderlo hacer judicial o extrajudicialmente. Y por último aparecía aquí uno que era la adopción. Ustedes saben que la adopción tuvo muchos problemas en alguna época, por eso se creó una ley de adopciones y esa ley de adopciones automáticamente derogó todo esto. Hoy ya no se puede hacer una adopción ante un notario, pero hoy hay un trámite especial que se tramita ante el Consejo Nacional de Adopciones, entonces la adopción ya no. Pero bien, lo que a mí me interesaba que ustedes se familiarizaran con esta ley, es una ley de la época de Sher Eugenio Laburo, presentada en 1977 y que lleva como número el decreto 5477. Ok, ya con ese orden de ideas voy a dejarlos a ustedes en el uso de la palabra, no sin antes decirles nuevamente que nuestro examen es el próximo jueves a las 3 de la tarde. Decirles, amigas y amigos, como ya lo dije desde el primer día de clases este año, que nuestros exámenes no comprenden la última parte. Van a haber temas de la última parte, por supuesto, pero comprende cualquier cosa que yo no puedo desligar. Así que ustedes tienen que estar muy preparados a que venga algo de un juicio oral o algo de un sumario, inclusive algo de lo ordinario, algo de una prueba anticipada, que venga una medida cautelar, porque eso, aunque ya lo vimos, también lo aplicamos en estas disposiciones. Por consiguiente, tienen que ir preparados para su examen de este jueves y que alguien no me diga, Lick, yo pensé que solo iba a preguntar ejecutivos. No, voy a preguntar ejecutivos, pero voy a preguntar otras cosas más. Y quiero utilizar estos minutos, tenemos casi 20, 30, 25 minutos si quieren, para que ustedes me puedan preguntar lo que quieran. Me pueden preguntar algo para el examen del jueves, me pueden preguntar algo de lo que hemos visto hoy el martes, me pueden preguntar algo de lo que hemos visto del primer día de clases, lo que ustedes quieran. Yo tengo este tiempecito que quiero que lo aprovechen ustedes para algunas dudas que pudieran tener. Así que los dejo en el uso de la palabra. Licenciado, buenas tardes. Yo le quería consultar, una de las preguntas que nos puso usted en el laboratorio y creo que yo saqué mala, fue donde puso de que si un documento privado tenía firma legalizada, se podía utilizar como documento de título de ejecución, y pues yo creo que puse verdadero y usted lo calificó como malo porque era falso. No se puede utilizar un documento privado como título de ejecución. Es que yo recuerdo que la pregunta decía documento privado nada más, no decía con firma legalizada. Esa es la diferencia. Si no tiene firma legalizada, no es título de ejecución. Si no está reconocido ante juez competente, no es título de ejecución. El requisito del documento privado es que esté reconocido ante un juez o la firma esté legalizada por un notario o reconocida ante un notario. Sin esos dos requisitos, cualquiera de esos dos requisitos, cualquier documento privado no es título de ejecución. Ok, gracias, licenciado. Vaya, Orlando, a usted. Licenciado, buenas tardes. ¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes. Buenas tardes. Esto de la identificación de persona, yo tenía una duda por decir, si entonces yo me identifico únicamente como Esteban Carranza, también tengo que, o sea, no es mi nombre completo, ¿verdad? Pero si me identifico así, también tengo que irlo pues hacer esta identificación de persona. Y ya automáticamente entonces, si yo escribo, por decir, si hago un libro o por decir, si hiciera alguna cosa donde podría estar como con derechos y obligaciones, es suficiente. Se puede poner ese nombre que ya estaría reconocido inmediatamente. Andrés, mire, pues, yo utilizo el Mario Gordillo y creo que todos mis documentos legales, las partidas de mis hijos, todos mis documentos legales dicen Mario Estuardo Gordillo Galindo, creo yo. Pero puede ser que alguno lo haya puesto solo Mario Gordillo. Y ese documento va a tener algún efecto en algún momento jurídico. Entonces, para curarme de salud, yo voy ante un notario, le declaro juramento que Mario Gordillo y Mario Estuardo Gordillo Galindo identifican a la misma persona, saco testimonio, voy al RENAP y en el RENAP, en mi partida de nacimiento ponen una razón y ponen el titular presentado, también se identifica como Mario Gordillo. El día que yo no esté, o el día cualquiera puede decir, miren, este documento dice Mario Gordillo, pero no es Mario Estuardo, sí, pero la partida dice que sí es la misma persona, entonces ya yo relaciono. No es que sea necesario que porque yo utilizo siempre, la mayoría de todos los que están escuchándome ahí,
De hecho, yo casi veo los nombres de ustedes, la mayoría de repente no usan todo su nombre. No forzosamente hay que hacer la identificación, porque si no va a tener ningún efecto jurídico, pues no importa, pero si ustedes creen que va a tenerlo, muchas gentes que yo he tenido que hacer identificación de personas es porque su nombre es muy difícil de pronunciar y se escribe mal. Entonces, que lleva una H y no la lleva, entonces hace la identificación con H y sin H, hace para efectos de que en cualquier momento, si fuera necesario, pues se pueda utilizar. Pero es caso de que el nombre que usted comúnmente utiliza no sea que está en su partida y ese documento o ese acto que usted hizo con ese nombre pudiera tener algún efecto jurídico en cuanto a adquirir derechos o contraer obligaciones, lo importante es que haya una identificación para determinar que son la misma persona. ¿Oye, Andrés? Oh, excelente, gracias, licenciado. Eso también se aplica entonces con los apodos. Si Eso usted va. quiere, si usted quiere y algún documento lo ha hecho con los apodos, va a poner el apodo. Ok. Yo he visto gente que hace su identificación de persona y pone el apodo como que fuera nombre, indicando que también se identifica con eso. Oh, excelente. Gracias, licenciado, muy amable. Vaya, Andrés, se cuida. También en las herencias, ¿verdad? Perdón, Cuando no Cindy. también en las herencias, cuando no están bien los nombres. No, Ahí es donde tiene mayor problema, Cindy. Mire, pues yo les mencionaba ahorita que yo tuve un trámite en el RENAP con lo de mi señora madre. Por una simple razón, era necesario hacer unos trámites ante la entidad de clases pasivas por el fallecimiento de mi señora madre. Cuando yo hice la solicitud, me encontraron con que en mi partida nace mi mamá se llama Amalia, se llamaba, en paz descanse, Amalia Galindo Rebuli, pero en mi partida aparecía Amalia Galindo. Yo, hijo de Amalia Galindo y de Mario Alberto Gordillo, mi papá sí, completo su nombre. Entonces, en el trámite que yo estaba haciendo, me dijeron, mire, aquí no parece que ella sea su mamá, porque ella solo parece como Amalia Galindo y usted es hijo de Amalia Galindo Rebuli, es quien falleció. Entonces, tendría que haber hecho este trámite ante juez, ante notario de rectificar esa partida, pero no fue necesario. Fui al RENAP, algún mi colega me lo mencionó, fui al RENAP, un departamento de rectificaciones y me dijeron, bueno, acompáñanos una partida de matrimonio de su mamá y su papá y su solicitud. Y efectivamente la partida de matrimonio de mi papá y mi mamá sí está bien. Amalia Galindo Rebuli y Mario Alberto Gordillo Cospín está bien. Y entonces con eso el RENAP hizo la corrección interna administrativa. Si fuera una herencia, mi señora madre no tenía bienes, por supuesto, hubiera sucedido lo mismo. Si yo comparezco ante un juez con una partida donde dice que soy hijo de Amalia Galindo, pero mi mamá se llamaba Amalia Galindo Rebuli, no puedo ser heredero de Amalia Galindo. Entonces hay que hacer la rectificación. Entonces ahí es donde de una manera más se notan esas situaciones, porque cuando la persona fallece se encuentran ciertos documentos que tienen otro nombre o el nombre no está completo, ¿verdad? Ok, gracias. Vaya, Cintia. Giancarlo, por favor. Buenas tardes, Lick. Yo tenía la duda que si es posible que en el examen tengamos que redactar alguna especie de demanda, como practicamos en clase la semana pasada. ¿Qué le parece si ponemos una? Usted me dice. Yo preferiría que no. Está bueno, lo voy a complacer. No, ya me preguntaron lo mismo, no voy a ser ingrato en ese sentido por esa cuestión, ¿verdad? Otros años lo he hecho porque tenemos más práctica y nos sentamos más tiempo, pero no, Giancarlo, no viene nada de redactar, ¿de acuerdo? Gracias, Lick. Vaya, Giancarlo. Lick, yo tenía una duda con respecto a lo de las herencias. Sí, Orlando. Por ejemplo, está el papá que tuvo 4 mujeres, con las cuales con una tuvo 6 hijos, con la otra tuvo 2, con la otra tuvo 1 y con otra tuvo 1. En total fueron 10. ¿Correcto? El papá se hizo de su patrimonio y el cual todo su patrimonio, pues la mayoría de sus hijos están en Estados Unidos, pero él su patrimonio lo hizo con el dinero de sus hijos. Le dijeron, papá, compre propiedades, y el papá las compró y están a nombre del papá. Correcto. Al momento de que él fallezca, licenciado, cuando la persona fallezca, en este caso, los hijos, todos en su totalidad, van a ser herederos junto con la cónyuge, que en este caso es su esposa legítima, que lo único que tienen registrado es una orden de hecho. Todos entran como herederos de las propiedades
o se excluyen a los hijos que no están dentro del matrimonio con la persona con la que tiene registrada una orden de un acto de hecho, unión de hecho, perdón. Yo le entiendo, Orlando. Heredan todos los hijos, incluyendo los adoptivos, dice la ley. No hace otra diferencia. Todos, todos. Igual hijo es el hijo de matrimonio como el hijo fuera de matrimonio, siempre y cuando esté reconocido, claro, ¿verdad? Si no está reconocido, no es hijo. Entonces estoy hablando, él tiene 10 hijos, reconoció a los 10, de 6 mujeres distintas, está casado con una, con esa tuvo uno, ese uno más los 9 que fuera de matrimonio son hijos de él y tienen el mismísimo derecho a heredar. Ok, licenciado, gracias. Y para agregar un apellido o cambiar el apellido a una persona, a unos menores, licenciado, ¿se puede hacer por medio de solo ir al RENAP y pedir el cambio del apellido o eso sí se hace por medio de un notario? Orlando, lo que acabo de explicar, eso lo expliqué hace unos minutos. Es el cambio de nombre. Hay que hacerlo ante un juez o ante un notario. No, a Renan no puede ir usted. Con la publicación en un diario. Pero yo sé por dónde va su pregunta, pero quiero preguntársela a usted. ¿Se van a cambiar el apellido porque no les gusta? ¿O se van a cambiar el apellido porque el papá simplemente lo reconoció y ni los mantiene? No, se van a cambiar el apellido porque el apellido cambió. O sea, están reconocidos con el apellido materno del papá, porque el papá no estaba reconocido por su papá. Ah, ya le entendí. Ok, ya le entendí. Sí, claro. Creo que eso sí es factible. Esa forma sí, porque entonces el papá va a demostrar que su apellido cambió y podría hacerlo administrativamente, ¿verdad? Porque entonces hay una relación. Ellos son mis hijos, eran González, porque yo era González, pero ahora que yo soy marroquín, entonces quiero que lo tuvieran en marroquín y creo que el RENAP podría hacerse eso, porque aquí no quieren cambiar de nombre, sino que quien al final fue reconocido y adquirió un nuevo apellido es el padre y por ende debería trasladárselo. Entonces, como la ley dice que hay que inscribirse con el apellido del padre, y el primer apellido del padre es otro ahora, creo que se podría hacer administrativamente. Gracias, licenciado, muy amable. Vaya, Orlando. Perdón, licenciado. Sí. Yo quería que me ayudara aquí con esto del administrador de la mortual, no sé si así estaba bien dicho. Así es. Que no lo comprendí muy bien, incluso me confundí ahorita un poco. No sé si me podría, por favor, volver a explicar todo este tema. Rápidamente, Andrés, el representante de un menor de edad es su padre en ejercicio de la patria potestad o el tutor. El representante de una persona ausente puede ser su mandatario acá, pero si no hay mandatario, en la declaratoria de ausencia le nombran un defensor judicial que será su representante legal. El representante legal de las personas jurídicas colectivas o ficticias son, dependiendo de su ley, de la ley o de su estructura constitutiva, puede ser un gerente, el presidente. El representante legal de un menor que no tiene padres es un tutor. Ahora, el representante legal de una mortual o de un muerto se llama administrador de la mortual. O sea, el que se muere, no hay ningún representante. Y aunque hubiera un mandatario, el mandatario ya no puede ser representante porque él ya está muerto. Entonces, ¿quién representa al muerto? ¿Quién representa a la mortual? Hay un representante de la mortual. Entonces, cuando yo necesito demandar a un muerto, no, es que tiene un mandatario, no, el mandato terminó con la muerte. Él le encomendó hacer ciertas diligencias en su nombre cuando él estaba vivo, pero muerto ya el mandato ya no sirve, el mandato ya no tiene ninguna función. Es más, si un mandatario quiere ejercer una función estando muerto, incurriría hasta en un delito probablemente. Entonces, con la muerte termina cualquier cosa, pero hay que erradicar. Entonces, normalmente los representantes del muerto van a ser los herederos cuando sean declarados herederos, pero mientras no los han declarado herederos, en el proceso sucesorio, al momento de hacer la junta de herederos, se puede pedir que se nombre un administrador de la mortual. Y ese administrador del mortual se convierte en el representante del muerto. Cualquier demanda en contra del muerto se le notifica al administrador de la mortual que ya fue designado y que ya aceptó el cargo y ya se lo discernieron en el tribunal. Solo así ya puedo notificarle yo a este administrador de la mortual. Entonces, estos son términos que ustedes deben de manejar porque les va a tocar demandar a un menor de edad. Tendrán que hacerlo a través de su padre. Va a tener que notificarle a una demanda, a una entidad ficticia a través de su representante legal, gerente, presidente.
Van a tener que demandar al Estado, lo tienen que saber a través de la Procuraduría General de la Nación. Tienen que demandar a Lix, lo tienen que hacer a través del presidente de la gerencia, porque eso dice la ley orgánica del Lix. Van a tener que demandar a un incapaz a través de su tutor o su padre que estuvo en la patria potestad, y van a tener que demandar a un muerto a través del administrador de la mortuaria, a un ausente a través del defensor judicial. Gracias, licenciado, muy amable. Andrés. Bueno, entonces el próximo jueves a las 3 de la tarde nos vemos en su sección. Les deseo lo mejor. De ahí vamos a ver hasta que terminen los exámenes. Ya nos queda un punto nada más que vamos a abordar. Vamos a trabajar algunos temas prácticos y estaremos concluyendo nuestro semestre. Tengan una feliz tarde. Nos vemos. Con permiso. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Licenciado, gracias. Tarde.